Tenemos para iniciar una conferencia de nuestro amigo Ubaldo Enrique Mesa Ricardo, ya conocido por nosotros, estuvo con nosotros hace 2 días atrás, compartiéndonos con la doctora María de Brasil. Bienvenido, Ubaldo. Conferencia denominada Principales reformas educativas en América Latina y el Caribe en el siglo XX y el papel de las universidades. El micrófono es suyo, don Ubaldo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Obviamente, darle un agradecimiento. Parece nuevamente. Que tiene el micrófono desactivado. ¿Desactivado? ¿Sí me escuchan? Sí, le estamos escuchando bien desde el principio. Ok. Darles el agradecimiento nuevamente a los organizadores del seminario y también por darnos el espacio de compartir estas opiniones, estas notas sobre este tema que vamos a exponer, pero quiero también desde ya agradecer a las diferentes instituciones, personas que han jugado un papel fundamental en el éxito de este seminario. Obviamente al rector Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, a Ricardo Gin, vicerrector de Extensión, a José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores, y al doctor Franklin de Gracia, director de el ICASE. Y obviamente a unas personas que han estado aquí, que han sido definitivas para la organización y el éxito, como lo decía aquí Franklin, que rápidamente los anoté, que las he visto aquí pues virtualmente, las he contactado virtualmente: Gladys, Mercedes, Abril, Carmen, Gilberto, Marcia. Un abrazo desde Colombia a todos y a todas los que han organizado este evento y que nos han dado la oportunidad también para, luego de las 2 charlas, la mía y la del profesor Pablo Romero, quiero retomar muy rápidamente como el lanzamiento que el día lunes, pues, que tuvimos problemas técnicos, por lo menos mostrarle la imagen, el eje temático, el tema central, los ejes temáticos del 6º Congreso Iberoamericano que vamos a realizar el año entrante, y que precisamente lo estamos haciendo ese lanzamiento aquí gracias a la generosidad y al interés de ustedes, los panameños, por hacer de la educación pues el arma y el eje fundamental para superar todos los problemas claves estructurales que tenemos. Quisiera compartir. Sí, ya está en pantalla. Sí lo vemos, doctor Mesa. Si lo puede ampliar en presentación, lo veremos mucho mejor. Vamos a ver, sí. Me comentan si ya... ¿Ya está? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a disertar como se ha programado pues en la agenda de este importante seminario, poco el tema de las principales reformas educativas en América Latina y el Caribe en el siglo XX y el papel de las universidades. Pues ha habido muchos estudios, hay muchos investigadores pues que tienen muchos avances en este tema. Pues yo soy economista y he estado muy ligado a la economía de la educación, y por ahí estoy pues desde hace ya muchos años en el centro de la educación, o sea, estudiando la educación y bueno, siempre el enfoque lo hago un poco desde esa óptica. Digamos que uno de los teóricos y que estudiosos del tema, Roberto de Oliveira, por ejemplo, para iniciar como introducción de esta conferencia, plantea que los fines de la educación son siempre los mismos, cambian en el tiempo porque están estrechamente ligados al tipo de hombres y de sociedad que se pretende formar. Las expectativas que se asignan a la educación en los distintos proyectos dominantes
se expresan en la orientación y en el contenido de la política educativa, entendida como el conjunto de decisiones, es decir, lineamientos declarativos y prescriptivos, tomadas por el Estado para orientar la práctica educativa en contextos específicos. Entonces, creo que a partir de ahí, así sea polémica el planteamiento, podemos ordenar un poco el discurso, pues, de lo que nosotros consideramos ese como el hilo conductor de este tema de las reformas. Obviamente aquí tenemos el contexto de todo lo que pasó en Europa y, bueno, lo que generó la explosión del conocimiento, del renacimiento, el tema de la ciencia, la cultura, la educación, digamos, la multiplicación de universidades en Europa previo y luego de la Revolución Francesa. Pero estamos apuntando al tema del problema nuestro en América Latina. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX se le asignó a la educación un papel central desde la perspectiva del cambio social, como desde la que se refiere al destino individual de las personas. Esta conceptualización inicialmente apoyada en consideraciones fundamentalmente políticas, se vio reforzada por la hipótesis derivada de la teoría económica y de los programas desarrollistas que estuvieron en boga en todo un periodo en el siglo XX, de comienzo y mitad del siglo XX sobre todo, sirviendo como escenario de la expansión de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, especialmente a partir de los años 50. Esta es una reflexión importante de Tedesco, de Juan Carlos Tedesco. En esta segunda apreciación, esta visión optimista se contrapone con el incumplimiento de los objetivos sociales que se expresó en una progresiva disociación del sistema, o sea, separación, pues, del sistema educativo, tanto respecto del pensamiento pedagógico como de las exigencias sociales externas. Aquí hay que considerar que el sistema educativo se estaría constituyendo en un área donde predomina cada vez más intensamente una lógica propia, basada en la conservación de sus rasgos internos y no en la satisfacción de los requerimientos externos, sean estos de tipo social o estrictamente científico. Ahí me sigo apoyando en Tedesco. En una tercera reflexión de lo que sería la segunda mitad del siglo XX, se plantea que la educación durante las décadas de los 60 y 70 se convertiría en uno de los ejes centrales de la agenda de las políticas públicas a nivel mundial, que motorizaría procesos de reforma de los sistemas educativos en Europa y en América Latina. Aquí hay que apuntar que ciertamente la simultaneidad de estos impulsos reformistas fueron en parte el resultado del crecimiento, de la creciente influencia de un ente tan importante a nivel internacional como la UNESCO y su prédica en favor de la expansión de la educación, y por otra, consecuencias de las diferentes coyunturas socioeconómicas que atravesaban los países centrales y la periferia latinoamericana. Aquí nos apoyamos en Claudio Schwarzenegger. En esa cuarta reflexión, pero que está en el orden de la segunda, en contexto pues histórico de la segunda mitad del siglo XX, el periodo de los 60 a los 80 se caracteriza por significativas modificaciones en la fundamentación y en la orientación de las tendencias pedagógicas y por el fuerte crecimiento de una actitud crítica que involucra intencionadamente la educación y la sociedad latinoamericana. Aquí podemos también, digamos, señalar que otro de los rasgos típicos del periodo es la polarización de las posiciones pedagógicas, apoyada en las contradicciones cada vez mayores registradas en el contexto sociopolítico e ideológico de América Latina, según nos los plantea Ricardo Nassif. Siguiendo con el contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX, digamos, dos grandes tendencias afloraron en 60 y los 80,
que fue toda esta tesis de la pedagogía de la dependencia, es decir, que estábamos muy conectados y articulados con los modelos económicos, tecnócratas, modernizantes, que se venían planteando desde Estados Unidos, por ejemplo, y luego en contradicción y un poco en tratar de contrarrestar la influencia de este modelo, sale, digamos, la crítica a esa situación de dependencia con lo que se llamó la pedagogía de la liberación, que estuvo bastante expandida por toda América Latina y que tuvo reflexiones interesantes desde Pablo Freire y de muchos teóricos también, de estudiosos digamos, en América Latina. Aquí también podemos decir que esto va a coincidir con una estrategia desde Estados Unidos, desde la Alianza para el Progreso y las Reformas Educativas, que están ahí conectadas con todo este proceso que estamos planteando. Y podemos anotar que en 61, en Punta del Este, Uruguay, se realizó la declaración a los pueblos de América, la misma expresaba en la materia educativa, que la idea era acabar con el analfabetismo, extender en un plazo más corto los beneficios de la enseñanza elemental o primaria a toda persona latinoamericana y ampliar en vasta escala las oportunidades de educación secundaria y técnica y superior. Aquí es importante decir que en esta reflexión anterior, había un interés marcado de los Estados Unidos por alcanzar los objetivos propuestos. Impulsó un amplio financiamiento por parte de los organismos internacionales de crédito y la contribución de asistencia técnica mediante expertos para abordar los diferentes aspectos de la realidad que los países debían transformar en el corto plazo. En ese sentido, la Carta de Punta del Este menciona el adiestramiento a maestros técnicos y especialistas. Entonces, en el proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe se registra la recomendación de Quito en el 80, el cual emplaza a los países de la región a lograr 3 grandes objetivos antes del año 2000. Una planteando la escolarización, alcanzar pues todo lo que hemos hablado de la universalización de la educación, entonces en el caso de la básica, primaria y secundaria, y ofrece una educación general mínima de 8 a 10 años de duración. En la otra, superar el analfabetismo y desarrollar y ampliar los servicios educativos para jóvenes y adultos. Y en tercer lugar, mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos y de la enseñanza en general. Entonces, aquí es clave pues, tener como referencia los estudios de la Oreal UNESCO, que ha estado muy inmerso en todo este proceso del debate y de la discusión pues, en el tema de la educación. Entonces, siguiendo con la segunda mitad del siglo XX, en los años 80, pues ya la otra segunda mitad del siglo XX, en los años 80, pues se viene todo el planteamiento de la descentralización de la educación. Aquí se anota que las reformas educativas que predominaron en los años 80, al principio de los 90, fueron reformas institucionales orientadas a reorganizar la gestión, financiamiento y acceso al sistema. O sea, priorizando el acceso, es decir, la cobertura, un poco la equidad, si se quiere, y anotando la palabra que nos tiene en discusión de si es la eficiencia versus eficacia. Entonces aquí todas estas orientaciones y estas políticas internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario han priorizado la eficiencia ante la eficacia. Eso más tarde podemos hablar de eso. Ahí en ese sentido podemos decir que, bueno, Martinit es uno de los que hace un estudio sobre eso importante. Podemos decir aquí que esto consistió básicamente en distribuir los servicios educativos, planteamiento pues en general, desde los gobiernos centrales
hacia los estados o provincias, municipios, comunas, y se limitaron a un aspecto, la transferencia de recursos y responsabilidades. Es decir, ahí hay una especie de delegación supuestamente a los municipios, a las ciudades, a los estados o departamentos, pero sabemos que el debate de la descentralización administrativa, descentralización política, financiera, realmente hubo una crisis ahí de poder y de crisis importante que realmente también fue un obstáculo al asunto. Ahí, digamos, en el segundo, digamos, párrafo donde Ceballos y López nos recuerdan también que la descentralización de los servicios implicó no solo una reducción del aparato público central, sino también del gasto en educación, apelando a la eficiencia administrativa y a una mayor focalización, lo que yo estaba planteando ahorita. Entonces, ahí lo que se desprende y un poco el impacto que va a tener todo esto es que la política de inversión en educación se va a reducir por vía no solo del gasto social, que incluye la educación, sino también la participación del porcentaje del Producto Interno Bruto, que como ya se ha hablado, pues algunos conferencistas lo han dicho, que se ha bajado en algunos países de América Latina incluso la participación del Producto Interno Bruto del tema de la inversión en educación, y ha bajado el gasto público, obviamente. Entonces, aquí, sin embargo, las transformaciones vinculadas con aspectos como procesos de aprendizaje, autonomía escolar y participación social siguieron pendientes. Es decir, aquí se enfatizó más el tema de cobertura que lo de calidad. O sea, eso es la constante y lo que hemos visto, y que incluso así como se ha agudizado el tema de la desigualdad, es decir, que cada vez aumenta la desigualdad en el terreno de la economía, también estamos viendo que aumenta la crisis de calidad digamos, en general, en la mayoría de los países subdesarrollados, incluso en países desarrollados, capitalistas, hay un problema serio. El mismo Estados Unidos tiene problemas en el tema del sistema educativo a nivel de la básica. En la década digamos, del 90, pues como sabemos, aparece lo del Consenso de Washington. Y entonces aquí el lema es de las transformaciones por parte de los estados nacionales educativos, consistió en producir una educación para el desarrollo, con la idea de reducir la pobreza y mejorar las economías de los países de la región en todo el terreno internacional. Un denominador común de las reformas educativas fue que todas ellas eran pues orientadas por las organizaciones internacionales del crédito. Aquí sabemos que aquí hay el criterio de la rentabilidad financiera, aquí se reduce el Estado, el tamaño del Estado, se baja la inversión pública. Entonces hay una priorización y en cierta manera se va ayudando, empujando, como decimos en Colombia, hacia la educación como un asunto de un negocio. Es decir, y una priorización de la educación privada. Entonces, no es casual que en este contexto los logros y avances de las reformas, como el aumento de la tasa de escolarización de nivel secundario, tengan una mayor fragmentación social y pérdida de la calidad educativa. Entonces, ahí es importante señalar que digamos, en el conjunto, todo esto obedece a un conjunto de reformas del Estado que estaban unidas al modelo neoliberal, que aunque se habla de que está por los comienzos de la década de los 90, finales de los 80, ya se avisoraba su planteamiento de fondo desde Milton Friedman y en el caso de América Latina para Chile y varios economistas. Entonces eso fue siendo digamos, como un poco el catecismo de estas entidades que imponen condiciones económicas a los países, pero que a su vez esto incide en la educación. Entonces, los discursos políticos sobre las funciones del Estado fueron justificando la necesidad de reformar los sistemas educativos, amparados en los ideales de nuevas formas de organización y financiamiento. O sea, todo lo que estamos viviendo de la crisis
de la educación de calidad tiene que ver con esta crisis también de esta política impuesta y de la crisis económica que lo señalaba uno de los expositores de Panamá, creo que fue hace 2 días, que coincide en algunos asuntos con lo que yo planteo. Por su parte, los organismos internacionales de crédito presionaron a los diferentes gobiernos de turno para que emprendieran los ajustes económicos y los cambios estructurales. Entonces, digamos, esta es una cosa clave pues, que se necesita tener en cuenta para poder no solo contextualizar, sino entender la contradicción del problema, ¿verdad? Entonces, yo quiero aquí entonces retomar ahora un poco lo anterior es todo el sistema educativo, pero enfatizando lo que nosotros llamamos la básica, primaria, secundaria, ¿verdad? Previo al tema de la educación superior. Pero digamos, en el caso de la educación superior, en la universidad que se me pidió en el tema, pues incluir el tema de la universidad, nosotros podemos señalar momentos de las reformas en América Latina. Digamos, hay un primer momento que se llamó el Cordobazo Argentina, ¿no? Fue un acontecimiento y un proceso muy importante. Pues digamos, supone el establecimiento de las consignas sobre las cuales se moverá la universidad en la primera mitad del siglo XX, particularmente pues ese tema clave para nosotros en las universidades que es la autonomía, la misma democracia universitaria, la democratización de las instituciones, la libertad de cátedra, la función social de la universidad. Aquí hay que tener en cuenta que ese cordobazo, digamos, de la región de Córdoba en Argentina en el 1918, con su gran proyecto de reformas de las universidades se conoció, es decir, esto incentivó a América Latina y en el caso de Colombia, digamos, tuvo una fuerza en el movimiento estudiantil, profesoral, y igualmente permitió la reflexión entonces sobre conceptos como autonomía. En Colombia estábamos muy lejos del asunto, aunque en el siglo XIX hubo movimientos de reformas y de los liberales radicales y nacieron las universidades nacionales de Colombia, varias universidades laicas como la Externada de Colombia, pero en realidad es en el siglo XX donde a raíz del movimiento de Córdoba, digamos, toma fuerza todo el debate, la reflexión sobre estos conceptos y sobre todo, por supuesto, sobre las funciones del Estado. ¿Cuál es la función del Estado aquí? En adelante el Distrito de Córdoba estará presente en el imaginario de los universitarios, de la universidad pública y en general, no solo de los colombianos, sino en toda América Latina. Un segundo momento podemos señalar así muy rápidamente es lo que con la creación, lo que se expresa, ¿verdad? Con la creación de la Universidad Nacional de México, la famosa UNAD, que se transformaría, ¿verdad? En 1929. Obviamente tiene que ver con la Constitución y la reforma importante y constitucional en México en 1910 y todo el tema del proceso histórico, etcétera. Y aquí, digamos, se adquiere la autonomía y se quiere la construcción de la ciudad universitaria en el año 43. Pero igualmente habría que considerar, ¿verdad?, el tema de la Secretaría de Educación de México, que es la especie de ministerio que tenemos nosotros en nuestros países. Ahora, aquí hay una cosa importante, es que estos dos referentes nos van a dar a nosotros una orientación en el debate también. O sea, introducen elementos. Por ejemplo, con la Secretaría de Educación de México o Ministerio, se logra enriquecer el tema de la educación básica, es decir, la discusión también sobre la vida universitaria y los proyectos incluso que toman fuerza socialista y en el debate, etc. Aquí, en esto anterior, quiero señalar que en adelante el espíritu de
de Córdoba y retomando lo de México, pero sobre todo lo de Córdoba, en el caso colombiano, que conozco pues mucho más que el resto de hechos claves en América Latina, en los años 30, particular un movimiento muy conocido históricamente que llamó la Revolución en Marcha, que fue por los años 34 al 38, liderado por un presidente, Alfonso López Pumarejo, y con un intelectual clave de Colombia y de América Latina, Germán Arciniegas, que fue ministro, y con Luis López de Mesa, también otro académico intelectual, impulsaron desde el Ministerio de Educación, digamos, reformas importantes. 3 ejes claves a destacar a nivel universitario es la ampliación de la cobertura educativa, es decir, de todo el sistema para poder ampliar un poco más la cobertura de la educación y llegar a fortalecer la universidad. La limitación de la injerencia de la Iglesia en el contenido de los textos, que venía todo eso del siglo XIX y antes de la independencia como república nuestra, y que hay una presencia bastante importante, y en la inspección de las cualidades morales de los maestros, fortalecimiento de la educación superior a través de la creación de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional, que ya venía, como decía, había estado ya trabajando desde el siglo XIX. El siguiente momento podemos considerar que se da en lo que se llamó la alianza, ¿verdad? En la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, pero aquí hay que destacar el famoso informe ATCOM, que obedece pues al nombre de la persona que estaba liderando toda esta política, esta estrategia, que como su nombre lo indica, hace un balance de la universidad y a la vez propone seguir el modelo estadounidense. La materialización en la reforma universitaria adquirió como mayor fisonomía el denominado plan básico que se impuso acá en Colombia, pero que finalmente eso tuvo una situación bastante crítica en Colombia, pero que está conectado con todo el Mayo francés, pero que está conectado incluso en Panamá también hubo movilizaciones, en toda América Latina, y en Colombia se desarrolló en los años 70 un gran movimiento que demoró más de un año y que realmente se caracterizó, pues, además de la política, de la sociedad y el tema político, sí introdujo una serie de asuntos claves sobre el tema de la autonomía, sobre el tema del cogobierno, que cómo debía ser el gobierno, cómo debía ser el tema de la investigación científica, qué presencia debían tener los empresarios y sobre todo agencias internacionales. Entonces, aquí ese movimiento juega un papel importante. Aquí lo que se dio fue un debate, un escenario, fue la Universidad Colombiana para un debate en torno a la cultura, la ciencia y el papel de la universidad, que finalmente permitió que diversos sectores se replantearan la función social de las instituciones educativas y las concepciones generales sobre, por ejemplo, la cultura misma, ¿verdad? Incluso el debate, ahí quiero recordar, es Richard Morales, creo que se llama el doctor, que nos dictó una conferencia, compartió con nosotros hace 2 días, que decía que hay incluso la ponencia de él, creo que su título era Nueva Educación, es decir, como la contradicción entre nueva educación y una nueva sociedad, ¿verdad? Algo así. Entonces, para plantear que es un asunto desde la economía política, pero que eso ha estado también en la sociología y está en la educación, en la pedagogía popular, etcétera. Es decir, que en esta contradicción sí es cierto que si hay una sociedad fuerte, que si hay una economía, perdón, una sociedad que va desarrollándose, que hay una economía importante, que hay un modelo económico preocupado porque en realidad todo esto pueda avanzar, en el caso de la educación, en el tema de la ciencia, que haya, como dice aquí el gran científico nuestro médico de Colombia, Rodolfo Ginás, dice, la educación es la madre de la ciencia y la ciencia es la madre de la tecnología.
Luego, entonces, esto está conectado totalmente con la economía, pero históricamente lo que hemos visto es que la educación no mejora solo porque mejora el modelo económico, porque el modelo económico entonces necesitamos que desentrañar qué interés tiene. Entonces, lo que hemos visto en el modelo neoliberal presente, en la década de los 90 hacia acá, es que se ha venido deteriorando en muchos países la economía, ¿verdad? Y crece la desigualdad, entonces eso incide en la educación. Pero históricamente, aquí tenemos que reivindicar que también, ¿verdad? En el terreno de la superestructura versus estructura económica, la cultura, la ideología, la filosofía, la educación también generan una serie de procesos y movimientos que hacen también cambiar la economía o el mismo poder. Entonces, para esa época había un debate interesante. En aquel momento se discutía la caracterización de la sociedad y por esta vía se afirmaba por algunos de que la educación solo cambia si cambia la sociedad. Pero también hay un planteamiento importante, porque entonces lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué es? O sea, nosotros estamos en un proceso de defensa de la educación, de calidad, digamos, que impacte, pertinente, que sea inclusiva. Bueno, todo ese discurso que hay a nivel mundial. Pero para otros como nosotros es importante que se hagan reformas en las universidades, aún viendo un sistema que obstaculiza esa situación, porque la universidad es uno de los entes, de los baluartes de la sociedad, o sea, de la sociedad, no de los gobiernos, de la sociedad. Y en ese sentido, significó ese debate la materialización de la concepción de que la universidad y la cultura pueden transformarse sin que primero cambie el sistema económico y político. Entonces, lo del Renacimiento fue algo así, o sea, es una explosión, es un movimiento contra un sistema feudal, el medioevo, etcétera, y luego sirve de base para alimentar e insumo a la Revolución Francesa. O sea, si uno mira, pues, así como una parábola el asunto. Entonces, pero quiero significar que los aportes, por eso no es bueno descalificar, ni alguien decía acá en Colombia que el papel de los estudiantes, de los jóvenes es fundamental. Además lo ha sido en la historia de la humanidad para las grandes transformaciones y en materia de educación lo han sido. Entonces, este movimiento jugó un papel importante. Incluso muchos de esos estudiantes dirigentes de esa época y que eran actores clave del debate, hoy juegan, digamos, liderazgos importantes o por lo menos generan opinión para recordar que la educación, digamos, es un asunto donde está muy ligado con la cultura. Bueno, para ir terminando entonces, entonces la proyección hacia el siglo XXI, porque el el título lo planteamos hacia el siglo XX, pues desde el 2012, con cambios de las orientaciones políticas de algunos de los gobiernos de la región, algunas políticas reorientaron hacia una regulación más directa por parte de los estados nacionales y una recuperación de la educación como derecho social. O sea, ¿qué es lo que uno está viendo en todo eso? Cuando la crisis de los Estados Unidos, la Gran Depresión, lo que había estado en crisis era todo el modelo de liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo, que todo el siglo XIX fue exitoso, etcétera. Pero ya en lo concreto en Estados Unidos se viene una crisis de ese modelo del mercado, que el mercado lo regula todo. Entonces Keynes hace un aporte muy importante que hoy se está reivindicando Keynes otra vez, y eso le sirve a la educación. Porque Keynes obviamente lo que hace es que genera un ambiente para que haya políticas de Estado fuerte para recuperar la economía a través de la inversión, haya una, digamos, dinámica de la economía real para que haya empleo en la agricultura, en la industria, etcétera, y se recuperó la economía. Pero eso también va a incidir en la educación. Y recuérdese que en ese periodo las universidades todas avanzan de una manera sustancial, hasta el punto que a pesar de la crisis de los Estados Unidos, que es bastante crítica, las universidades norteamericanas siguen siendo, digamos, la mejor ranqueada, sin que, quiero aclarar, que sea un defensor a ultranza del tema de la estandarización
ni mucho menos de la cuantificación de estas pruebas, pero sí nos dan más o menos una idea de cómo están los asuntos. Pero lo que está claro es que el neoliberalismo, que apuesta todavía al mercado, tiene una crisis económica de una desigualdad, de una cosa increíble de la desigualdad, no solo de ingresos, sino de riqueza. Eso ha afectado también a la educación y cada vez la educación es de menos calidad. Es decir, hay una discusión bien de fondo. Entonces, aquí es clave, sin que cambie filosóficamente, incluso ideológicamente, el modelo del sistema, lo que sí se necesita es que haya una priorización y un énfasis en la inversión pública, en la inversión social, para tratar de que podamos avanzar. Entonces hay países, China, por ejemplo, China, dentro de las universidades más importantes del mundo no tenía sino 7 hace 20 años. Hoy tiene ya casi 87 universidades. Es dentro del ranking de Shanghái, que es de los más rigurosos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una inversión, o sea, hay una política. El proceso, digamos, por ejemplo, de inversión en todo el sistema educativo, el tema de la articulación del sistema desde la educación inicial, por ejemplo, todo este tema de la inteligencia artificial, el Big Data, todas estas cosas, hay un proceso bastante importante gracias a que la educación se priorizó desde la educación inicial, preescolar, primaria, y está ahí donde se hace innovación, y ahí esa innovación es soporte fundamental de la investigación y de producir la tecnología que se necesita. Y entonces, bueno, hay una serie de apreciaciones de cómo se señala la ruptura de los modelos y entonces qué hacer ante toda esta situación que se viene presentando bastante angustiosa. Y yo quiero terminar con un par de reflexiones. En Colombia, nosotros podemos decir, y el conferencista que viene ahora es un gran amigo que lo hemos invitado acá, pues de los que he venido, invité para toda la semana acá de la participación internacional. Pablo Romero lo conoce y me imagino que hablará algo de esto, pero en Colombia hoy nosotros lo denominamos como un país sin brújula en educación, con todo el planteamiento que ha habido, todas las reformas y todo, pero lo que ha habido, sí ha habido avances en cobertura, pero aún mismo en el acceso y en la equidad hay problemas en las zonas rurales, pero en lo que sí poco ha avanzado en el tema de calidad. Entonces la educación en Colombia no cumple con una de sus funciones esenciales y yo creo que varios países de América Latina, por el tema de dependencia, todavía se persiste en la imposición del modelo económico y de la receta desde allá, favorecerla, es decir, las funciones esenciales de favorecer la movilidad social. No ayuda a eso. La causa es que aún no contamos con una política pública de largo alcance. Estamos viajando sin destino ni carta de navegación. ¿Por qué de largo alcance? Porque la propuesta y la receta habla del corto plazo, de la eficiencia, de la rentabilidad, ¿cierto? Y entonces ahí pone un obstáculo importante y no deja que volemos. No deja que hagamos políticas públicas de Estado estratégicas de largo plazo. La educación tiene dos funciones esenciales en una sociedad. Por un lado, promover la movilidad social, como lo hemos dicho, y de manera que garanticemos que los hijos de los pobres no estén condenados a la pobreza, a la miseria. Por otro, alcanzar el desarrollo integral de las capacidades humanas, de forma que los niños y jóvenes aprendan a pensar, a convivir, a comunicarse, tener pensamiento crítico. Es decir, esta es la discusión. La educación es, digamos, buscando la igualdad o buscando la equidad. Nosotros tenemos que buscar la igualdad y la igualdad se busca con bienestar social y la igualdad se busca impulsando el desarrollo humano integral y eso lo hace la educación. Si nosotros le apostamos a esto, es unas reflexiones que compartimos con Julián de Zuviría. Y finalmente, es decir, no hay discusión que cualquier reforma, cualquier política en nuestros países tiene que apostar que definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza. Eso no hay nada que discutir. Y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad, que no es solo de ingresos, sino de riquezas y otras categorías como el tema de género, el tema de la etnia, el tema de la edad, es decir, hay una cantidad de cosas categóricas en la desigualdad que también inciden mucho, el sexo, etcétera, que se abre cada vez más
en desmedro de la población más vulnerable y vulnerada. Ello jamás se dará por generación espontánea e improvisación. En ese escenario es necesaria una política. Eso se resuelve con estrategia, con una política y un plan de acción consensuado que comprometa seriamente el Estado en los distintos niveles. Por eso en Colombia hemos planteado desde la sociedad civil y la comunidad académica 10 desafíos. Los habíamos planteado hasta el 2026, lo estamos reformando. El derecho a la educación, no se ha cumplido el derecho a la educación con calidad. Hay que construir un sistema desde inicial hasta la educación superior que sea participativo, digamos, de calidad, etcétera. Es todo el sistema el que tiene que ser de calidad. El establecimiento de líneas, de reformas curriculares, en lo general, digamos, hacer cambios curriculares. Y una cosa que es la que va a hablar ahorita el compañero Pablo Romero, es el cambio del paradigma educativo. El cambio del paradigma educativo de todo el sistema. Hay unas cosas que se dicen un poco ahí como de chiste, pero que realmente tiene fuerza. O sea, nosotros tenemos escuelas del siglo XIX y, si se quiere, de pronto del siglo XVIII. Profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces hay que hacer una conexión, hay que cuadrar cosas, y eso tiene que darse en un debate sobre el paradigma educativo, y esto tiene que ver también con la formación de docentes. O sea, si no hay, es la discusión en Colombia. Hay unos estudios que dicen, de todas las inversiones que se hagan de tecnología, de infraestructura, de edificios, de biblioteca, de conectividad, todo lo que usted quiera, en un gran edificio y una cosa, una mole pues grande, los dos factores que inciden de una manera importante, casi el 65-70%, es buenos docentes y buenos directivos docentes. Yo ahí quería dejar pues para que, bueno, pudiéramos compartir con ustedes, con los que están en este momento conectados, pero quería pues hacer estas notas y un poco la opinión que tenemos sobre este asunto, ¿no? De reformas y de políticas. Muchas gracias. Paso. Muchas gracias, Ubaldo. Interesante el recuento que nos hace desde las principales reformas que se han dado en América Latina desde principios del siglo pasado, transitando por aquella alianza por el progreso, los proyectos principales de educación, las reformas educativas, el planteamiento en los años 90 de educación para el desarrollo y todo lo que nos deviene con los temas de la educación para el desarrollo sostenible. Esto que también ha sido la agenda dentro de las universidades desde el año 1918 con la reforma de Córdoba, llegando hasta el pronunciamiento del CRES del año 2018, que nos enrumba hacia la discusión de lo que debe ser la universidad y la educación superior. Y en el marco de todo esto queda el planteamiento nuevamente de los temas de calidad, del logro de la equidad, de la educación más inclusiva y cómo lograr esa educación de calidad. En sala no tenemos preguntas, en la sala de chat tampoco. Sin embargo, creo que cabe la pregunta acerca de, en medio de todo esto, todas las discusiones que se han tenido, no solamente a nivel nacional, con los escenarios nacionales, sino latinoamericanos, ¿cuál sería el rol de las universidades para liderar estos procesos de transformación? Sí, la universidad juega un papel muy importante en el sistema, porque ¿quién forma finalmente a los profesores, a los licenciados, a los licenciados en preescolar y todo? O sea, ahí hay un compromiso, pero también la universidad juega un papel digamos, en la responsabilidad social y todo eso. Yo recuerdo también una frase, digamos, no tengo la frase completa, pues, precisa, de Ortega y Gasset, hablando de la universidad clásica europea. Decía, cuando se trataba de hacer cambios en las universidades, decía, es que hacer reformas en las universidades es como remover escombros.
Es decir, no es fácil, no es fácil, eso hay que entenderlo. Hay mucha, la universidad es un reflejo de la sociedad también, eso también es así. Incluso los más críticos hablan de que es un aparato de reproducción ideológica del sistema, bueno, de cualquiera de los sistemas. Pero yo sí estoy convencido que la universidad debe jugar un papel importante en la ayudar. Aquí lo estamos haciendo en Colombia, el sistema universitario estatal son 33 universidades y está contribuyendo a que la educación básica, la primaria y secundaria, a través de sus facultades de educación, contribuya a la formación, a la mejor formación de los docentes, a no tratar, como no sé quién decía, el tema de ofrecer los doctorados y maestría para títulos. O sea, nosotros necesitamos es que la gente no solo aprenda, sino que haya desarrollado el aprendizaje, pero que a su vez también sea un ciudadano y una ciudadana que pueda contribuir también a los cambios de la sociedad. Entonces, la universidad, a través de la investigación, de su pertinencia, de su responsabilidad social universitaria, ¿verdad?, juega un papel importante no solo en el sistema, sino es un baluarte. La universidad es un baluarte de la nación, de los países. Obviamente es universal, ¿verdad? Porque la Universidad de la Sorbona, de Bolonia, etcétera, que tiene todo un discurso universal y que digamos, esos pilares fundamentales nos orientan y consideramos que definitivamente la universidad como institución, como ente, como baluarte, juega un papel importante en el desarrollo, en el mejoramiento, en el sistema educativo de los niveles que lo anteceden, pero que también juega un papel importante en los cambios a través de la educación para mejorar la economía, para obviamente contribuir más al crecimiento cultural, al tema ambiental del cambio, hacer pedagogía, es decir, la universidad tiene que jugar ese papel, tiene que salir a liderar todo eso, o sea, reivindicar su nombre, ¿verdad? Y más, obviamente, en el sistema. Creo que en ese sentido, usted nos planteó muy bien que en los años 90 y una realidad de América Latina fue la privatización de la educación superior. Y en este sentido, existiría ¿cómo se podría pensar en una junta entre universidades privadas y universidades públicas para liderar cambios? ¿Eso es posible? ¿Debe llevar la batuta a la universidad pública? Bueno, aquí obviamente hay discusión sobre este asunto, ¿no? Pero la universidad privada existe y creo que es necesaria, pues lo que sucede es que ante los grandes problemas de la sociedad, es decir, hay un ente, ¿no? Acá constitucionalmente la educación es un asunto de la familia, de la sociedad y del Estado. Pero es que el Estado es el actor más importante de todo este proceso. Entonces, si el Estado no logra, digamos, propiciar políticas públicas, sociales, ¿verdad?, que mejoren el bienestar, que bregue por el bienestar. El Estado tiene que bregar por el bienestar de toda la sociedad, a los más vulnerables. Tiene que ayudarlo. Entonces, lo que yo sí digo, pues, y esto es lo que yo conozco, el referente mundial hoy, el neoliberalismo, es decir, el planteamiento neoliberal de volver la educación un negocio rentable y toda la cosa, y que obviamente lo privado existe y juega un papel y contribuye, pero lo más importante que se están haciendo en los países, aún capitalistas, ¿verdad?, con reformas, etcétera, es que están haciendo una política pública de inversión fundamental a la educación y los colegios, las universidades en lo fundamental son públicas, son estatales. No solo pongamos el tema de China, que es un acontecimiento, hay que estudiar a China. O sea, porque una cosa es un país de 10 millones, de 15 millones, 20 millones, y otro es un país de 1.400 millones. Y todo lo que realmente tiene una historia ahí. Pero los saltos y los avances fundamentales que se han dado en la economía y en otros asuntos es gracias a la educación, porque le pusieron inversión
y atención como política estratégica de largo plazo del Estado cuando le dio importancia a la innovación, porque llegaron a la conclusión que la innovación se da es en la educación inicial preescolar. Si uno mira eso, hay un tema de creatividad, de innovación, de ciencia, tecnología. Es decir, hay una cantidad de cosas importantes que están dando, pero también podemos hablar de Corea, en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, la educación, en la medida en que el Estado la ayude, haga las inversiones, que la educación sea de calidad, que sea gratuita, Es decir, es que la universidad pública juega un papel importante y el Estado debe apoyarla, no debe desmejorarla. Lo que hemos visto en el modelo de los 90 para acá es que se ha desmejorado la universidad, se ha desfinanciado. Por ejemplo, la universidad pública en Colombia tiene un déficit acumulado de 4 billones. Entonces, todo lo que hacemos es venta de servicios. Necesitamos entonces, así, claro, hay que hacer porque la universidad es pertinente y tiene que, digamos, presentar propuestas, programas y todo. Y por eso hay que recibir. Sí, pero eso no debe ser la base de su presupuesto para que haya investigación y para que sus docentes tengan una alta formación doctoral y de maestrías y que además la universidad juegue su papel histórico de evaluar, que sea un referente, que opine. ¿Cierto? La universidad tiene que opinar. Cuando hay estos problemas, la universidad tiene que salir a opinar. Porque si no opina, entonces la universidad está arrastrada por la crisis de la sociedad. Y cuando eso pasa, ahí sí no hay manera de ver en el horizonte, pues no tendríamos rumbo. Entonces, yo sí creo, yo soy hijo de la universidad pública, ¿verdad? Y defiendo la universidad pública y en los países hoy, la universidad pública es la más importante. Esto no quiere decir que haya en algunos países, y en el caso nuestro, Colombia, el 80%, lo grave es que el 80% de la educación en Colombia es privada. Eso, es decir, eso es grave. Entonces, entonces no se le da importancia a la universidad pública y obviamente la obstaculiza y le genera problemas estructurales y la universidad no produce lo que tiene que, es decir, no hace lo que tiene que, la misión, de cumplir su misión. Listo. Muchas gracias, Ubaldo. Creo que hemos quedado supremamente ilustrados, preocupados e inquietados, porque desde la Universidad de Panamá constatamos el rol que nos está demandando la sociedad y los tiempos. Somos la universidad más grande en el país, tenemos una presencia a nivel nacional, la mayor cantidad de docentes y estudiantes se atienden en esta universidad, que es la universidad pública. Tenemos un reto por delante. Creo que las conclusiones y su ponencia ha venido oportunamente a ilustrarnos esto en este último día de presentaciones en este seminario. Un minuto nomás. En Colombia, el que les habla, cuando fue rector de la Universidad del Atlántico, pues hicimos un trabajo de sacar a la Universidad del Atlántico lo que ella fue en la década de los 60, 50. Tuvo una crisis en los 70 y los 80. Entonces, a partir de finales del 90 y comienzos de los 20, del 2000 comenzamos a liderar y la universidad comenzó a recuperar su imagen. Pero, ¿qué pasó? Con lo que estamos haciendo en la universidad, eso permitió liderar un proceso de toda Colombia. Y el que les habla logró que en Colombia exista un sistema universitario estatal. Es decir, que cuando hablamos de la Universidad Atlántico, hablamos de la Nacional, de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia, porque tenemos los problemas y tenemos particularidades en las regiones. No es lo mismo Antioquia que Barranquilla. O sea, Barranquilla no es igual a Bogotá. O sea, nosotros tenemos una cosa geoeconómica y geopolítica, ¿verdad? Que tiene es nutrida, enriquecida y todo, pero hay problemas muy concretos. Entonces, lo que quiero decir es, una de las cosas clave es defender ese sistema universitario estatal. O sea, si hay 2 o 3 o 4, en el caso de Panamá, que sean muy reconocidas, ¿cierto? Pero digamos en la geografía de Panamá, si hay universidades públicas, pues nosotros consideramos que una propuesta es trabajar integrado, ¿cierto? Muy articulado como sistema. Muchísimas gracias, Ubaldo.